¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se los digo siempre, como se los deseo siempre, y espero la estén pasando genial el día de hoy, chicos, porque miren, ya es hora de hablar de los nuevos mutantes que han llegado a la sala reto, chicos. Ya saben que tenemos ahí por 25 fichas por ahora a lo que es el mutante Chantecler, que más adelante hablaremos lo que puede pasar. Por 100 fichas tenemos al mutante Anomaly, que es un legendario. Y por supuesto, el día de hoy hablaremos y explicaremos también al nuevo mutante doble galáctico exclusivo Polaris. Sí, así se llama, Polaris, chicos. Obviamente cada uno de ellos los analizaremos y daremos su recomendación de orbes, como siempre hacemos en el canal. Así que, ¿qué tal, chicos, si empezamos desde ya para que el análisis no se haga muy largo? Y obviamente empezaré con el Chantecler, chicos. Este heroico que en realidad ha llegado a la sala reto con un pequeño bug, porque él no debería de estar. Debería de estar es este mutante llamado Van Helsing. Para ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Van Helsing, ¿dónde está? ¿Es mítico necro o necromítico? Me lo estoy comiendo, creo que es necromítico. Van Helsing, aquí está, debería de estar, es este mutante, que bueno, es súper malo. Y bueno, creo que este cambio lo harán para el día lunes, si no, lo más probable es que quede el pollito, pero yo creo que ese cambio lo veremos el día lunes. Entonces, chicos, vamos a hablar de él, ya que todos me han pedido sobre él. Así que, chicos, Chantecler, mutante heroico, zoomorfo con mítico con la habilidad de herida. Estadísticas: cuenta con una velocidad de 3.57, una vida total de apenas 3.364 puntos, un daño total de 1.774, muy buen daño, y una herida que, bueno, ahí como ven representa un 20%, pero el mutante al alcanzar el nivel 25 su herida aumenta a un 40%. Entonces, chicos, un mutante que en realidad solamente es recomendable para aquellos jugadores menores al Evo 30. Ya después del Evo 30 como mucho te servirá hasta el 40, pero con muy pocos usos, porque es un mutante que en verdad la carencia de vida junto a esa velocidad lo liquida totalmente. Y bueno, que tenga la habilidad de herida ya lo hace un mutante totalmente descartable, pero tiene un muy buen daño, ya que esto fue aumentado en el cambio de balances de hace como año y medio. Entonces, chicos, no muy recomendable. Si eres menor del Evo 30 te puede ayudar por ser heroico y por si no llegas a tener zoomorfos. Recomendación de oro, chicos, pues tiene dos, y las dos son de contramedida. La primera y la más recomendable, chicos, es la de un orbe especial de fortalecimiento y full vida. Así es, chicos, full orbes de vida, y solo el especial sería de fortalecimiento. También le pueden meter un orbe de fortalecimiento básico, pero eso ya tendrán que testearlo ustedes en su nivel de Evo. Pero lo recomendable es full vida con uno de fortalecimiento. Y la otra, que ya sería como que por no más ponerla, sería la de velocidad, ataque y 2 orbes de vida. Obviamente aumentar la velocidad, intentar ganarle obviamente a los mutantes que sean de su misma o menor velocidad. Un orbe de ataque le vendría bien, y 2 de vida obligado necesita. Así que eso es lo que les puedo decir como mucho del Chantecler, chicos. El heroico, que bueno, está técnicamente un heroico gratis a 25 fichas, es una locura. Deberían de canjearlo sí o sí. Luego tenemos al segundo mutante, chicos, el Anomaly, por 100 fichas reto. Este mutante es bastante conocido en el canal, ya que es un muy buen mutante. Pues para carrear cuentas de Evo bajo y de Evo intermediario. Ya hablaremos de él, aunque también lo conocen porque viene muy seguido en el PvP y viene también por allí en Experiment. Así que pues hablaré de él igualmente, aunque ya la mayoría debería de tenerlo. Ok, Anomaly, chicos, mutante legendario, zoomorfo con Cyber, que tiene la habilidad de escudo. Tiene una velocidad de 7.69, una vida de 3.344, una vida aceptable para su velocidad. El daño es de apenas unos 528, pero ahí hay una estadística oculta en el mutante. Y es que este mutante, al llegar al nivel 15, pues el aumento de su daño equivale a 900 puntos aproximadamente. Así es, chicos, en realidad este mutante tiene pues tiene un 40% más de daño de lo que parece. Así que ese es el secretito del mutante. Pega un poco menos que la madre de dragones, pero
es un buen reemplazo si no tienen madre de dragones, aunque ahorita hay muchos zoomorfos que lo reemplazan. Habilidad de escudo, pues ahí como ven apenas tiene una habilidad del 12%, pero el mutante al alcanzar el nivel 25, su habilidad aumenta a un 36%, aunque no es un mutante que dependa del escudo, pero aguanta respuesta. Así que vamos con su recomendación de oro, chicos, ya que tiene 3. La mejor, chicos, para él es la de un orbe especial de fortalecimiento y full daño. Así es, chicos, forta, ataque, ataque. La segunda combinación es técnicamente igual, solamente que irán por más daño a partir del segundo turno y será forta, ataque, forta, que de hecho es la que yo uso, pero recomiendo un poquito más la de full daño. Y la tercera, y ojo, no es mala, pero también sirve, es la de velocidad full daño. Tratar de ganarle en velocidad a lo máximo posible, doblegar si es posible, y full daño pues para aumentar lo máximo posible la eficacia. Así que, chicos, un mutante que les recomiendo bastante para Evos bajos, para Evo intermediarios. Es un mutante muy god. Ya en Evo alto pues se reemplaza obviamente con lo que es Lepidotech, Llama Sensei y otro tipo de mutantes zoomorfos por allí. Así que viene así en fichas reto, en realidad está carito con la facilidad que ha llegado el juego. Y ok, chicos, ahora hablaremos del mutante máximo, obviamente del que todo mundo está esperando a que hable. Y es del doble galáctico, chicos, llamado Polaris. ¿Dónde está? Aquí está, chicos, mutante exclusivo doble galáctico que tiene la habilidad de escudo. Obviamente el mutante tiene estadísticas ocultas que ya les mencionaré. Ok, posee una velocidad de 5.96, una vida total de 3635, una vida pues no muy buena por así decirlo. El daño individual es de 831, su daño múltiple es de 604. Pero aquí va la primera estadística oculta, chicos, y es que este mutante tiene un plus de daño mayor al promedio. Dirán, ¿cómo así, Manu? Significa que tiene daño oculto, tiene más daño del que parece. Ahí indica obviamente que tuviera como si tuviera 831 de daño, pero en realidad el daño real de este mutante es de 1081 puntos aproximadamente, o es eso exactamente o un poco aproximado, 1080 de daño. Obviamente dirán, no es la gran diferencia, pero en realidad sí lo es, mientras que su daño múltiple de 604 puntos pasa a ser de unos 780 puntos aproximadamente, así que en realidad tiene un muy buen múltiple. Tiene buen daño individual, lo normal, en realidad le hace falta más daño para su velocidad individual, pero de múltiple sí está correcto de daño. Habilidad de escudo, pues allí indica que tiene un 15%, pero aquí la otra estadística, y es que el mutante al alcanzar el nivel 25, su habilidad de escudo aumenta a un 48%, así que cuidadito. Tiene una habilidad de escudo totalmente alta. Lo malo es que, bueno, su daño no lo compensa mucho el individual, pero ya en el múltiple se notaría bastante lo del escudo. Así que me dirán, Manu, ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Sirve o no sirve? Pues yo diría que para Evos bajos sería el mejor galáctico que van a poder obtener. Y intermediarios, pues si no tienes galácticos, te puede ayudar. Obviamente lo que pasa es que en Evo intermediarios ya tienes la posibilidad de obtener el Etheliot y el Etheliot pues es un poco mejor, aunque este está más hecho para aguantar. Para darles un ejemplo de su función, chicos, el Polaris sería el Technoforce de los galácticos. Ya saben que Technoforce es un mutante que, bueno, que es fuerte, obviamente no es actualmente meta, pero que aún así se aprovecha. Tienen una vida normal, tienen casi la misma velocidad, tienen el mismo daño múltiple, creo que tienen casi el mismo daño múltiple, el Technoforce y el Polaris. ¿Y qué pasa? Que el Technoforce ya saben cómo se arma, con Forta, con esas cositas. Y bueno, vamos directamente a la recomendación de oros del Polaris. Así que ya con el ejemplo dado de que el Polaris es como un Technoforce pero galáctico, ya sabremos qué colocarle. Y obviamente tiene dos combinaciones. La primera y la que más les recomiendo, chicos, es la de Forta Escudo. Ya saben, aumentar el daño lo máximo posible, que te ataquen por lo menos una vez. Y bueno, que ese daño que hagas y ese escudito que te vayas a echar sea lo suficientemente bueno. Y la segunda combinación, chicos, que sería la del canal, la típica, es la Fortitanque. Un orbe especial de Forta, un orbe básico de Forta y un orbe de vida. Ya que en realidad vida le haría falta y Forta es obligatoriamente necesario en él. Así que si me dirían cuál de las dos decidiría poner, pues yo diría que la primera y la segunda están a la par. Ya depende de conveniencia. Obviamente traten de colocar este mutante contra solo Cybers
y galácticos. Contra Sable la va a tener incluso muy difícil. Contra otros galácticos también la va a tener difícil. Pero en realidad no está mal, no está mal. Lo malo es su precio, lo recomendaría 100% en Evos bajos. Pero claro, 240 fichas es una locura, chicos. Así que es lo que le puedo decir, chicos, de los nuevos mutantes en la sala reto. Les recuerdo que ya este mutante lo estoy canjeando. Así que suscríbanse, chicos, activen la campanita porque el mutante obviamente lo maxearé y jugaremos con él armándolo completamente en el PvP. Así es, a mi Evo máximo. Así que, chicos, no olviden dejar ese poderoso like, lo vuelvo a repetir, suscribirse, activar la campanita y en verdad espero les haya gustado el video, que les sirva, que es lo principal. Y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós. Your job, Bird is the name, the baller did the chain, Tono for the watch, Busy plain Jane, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Hey yo, I'm the X-Plane, why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told